A continuación escucharemos la conferencia Terapias de Descongestión, a cargo del Dr. Jonathan Chávez. El Dr. Chávez es jefe de nefrología en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, profesor de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en Guadalajara, México. ¿Qué tal a todos? Antes de iniciar, les comento, este es mi correo, si alguien quiere la plática, se les puedo enviar todo completo y todas las diapositivas tienen referencia, también se las puedo enviar, te las tengo en PDF. Bien, vamos a hablar de terapias extracorpóreas, casi específicamente de todas las que no son terapia de reemplazo renal continuo para aliviar la descongestión en síndrome cardiorrenal. Bueno, mi conflicto de interés, el más importante, es que soy nefrólogo y está polarizada para eso. Así que rápidamente, la agenda es rápida, sobre todo, ¿cuándo es momento de iniciar? No sabemos aún, el racional y la evidencia clínica que existe. Rápidamente, ¿cuándo es momento de iniciar? Recuerden que hablando de cardiorrenal es seguramente la interacción orgánica más estudiada en medicina, simplemente hablar de hipertensión arterial es cardiorrenal. Nos vamos a concentrar en esta sección de la imagen en donde la neuroactivación y la activación del sistema renina-angiotensina promueve la congestión vascular. Y esto es lo que hemos conocido como el tamponaje renal. Hemos visto dos pláticas acerca de eso y el gran impacto clínico que esto tiene. Y recuerden que en las guías de cardio nos dicen que el paciente con cardiorrenal, el congestivo, tiene que orinar de 3 a 4 litros al día. Esto va a cobrar mucha relevancia más adelante. Pero recordemos que al tercer día de la hospitalización, únicamente el 15% de los pacientes logra una descongestión efectiva. Así que, bueno, pues ¿qué vamos a hacer con ellos? Aplicar furosemida a altas dosis tiene muchas cosas positivas y prácticamente igual de cosas negativas, como por ejemplo la inducción de lesión renal aguda, la sobreactivación neurohormonal y cosas históricas como por ejemplo la ototoxicidad. Inclusive vean cómo Claudio Ronco dice en un artículo su sugerencia de cuándo iniciar soporte renal en pacientes con cardiorrenal 1 y prácticamente sería en un resumen del cuadro rojo que ven acá, cuando haya un soluto que es relevante para usted remover, cuando haya resistencia o cuando esta sobrecarga tenga un impacto clínico negativo que quieran corregir de manera rápida. Así que, hablando de esta elevación de creatinina, en este artículo escribimos cómo interpretar esta elevación. Han hecho una interpretación muy buena mis compañeros, pero les quiero comentar la historia clínica de todos los días cuando descongestionamos a este paciente. Recordemos que en cardio dicen que si descongestionas efectivamente a alguien, esperes y permitas una elevación de 0.5 miligramos de creatinina. Si eso sucede, todo va bien, nadie se asusta, pero ¿qué tal si la creatinina durante la descongestión sube a 2? ¿Qué tal si sube a 4? ¿O qué tal si sube a 20? Así que este sweet spot de cuánto se eleva la creatinina, y eso es permisible y eso está bien, específicamente para un evento cardiorrenal, eso no lo sabemos aún. Hay un estudio que viene al respecto muy interesante, en algunas semanas van a conocer más de él. Así que esta imagen ya la vimos de cómo cuando descongestionas a alguien pero eleva la creatinina, esa asimilación negativa que había de esa inducción de la lesión renal aguda prácticamente desaparece, que es lo que estamos viendo el forest plot, que prácticamente está nulificado el riesgo de morir. Pero inclusive existe este metaanálisis de 13 cortes en donde sabemos que si el paciente empeora la creatinina pero lograste una descongestión apropiada, el riesgo de morir disminuye significativamente, pero es todo lo opuesto si esa descongestión es apropiada. El riesgo de morir sube prácticamente a 2. Así que está bien que eleve la creatinina siempre y cuando haya descongestión. Y en la búsqueda de este biomarcador que nos diga qué paciente puede necesitar diálisis en cardiorrenal, eso no existe. Hemos brincado esta barrera de la predicción de quién hace lesión renal aguda, quién puede necesitar diálisis, quién puede morir, pero todos los biomarcadores aún no brincan esta barrera, que es la más importante. ¿Cuántos de estos van a hacer que decidamos distinto, que demos más diuréticos o menos, o iniciemos diálisis, o sobre todo que mejoremos la evolución clínica? Así que hablando de sodio urinario, vimos dos ejemplos muy buenos, probablemente los más famosos. Este para mí es uno de los más importantes, en donde pacientes congestivos medían el sodio urinario y dividieron en tertilas. Aquel paciente que es el peor paciente de todos, me quiero enfocar en él, el paciente rojo, significa el paciente que orina menos de 87 en sodio urinario de 24 horas. Todos los demás no son tan relevantes para el mensaje que quiero dar.
Lo importante de esto es que 28% de los pacientes que orinan bien, 5 litros, 6 litros al día, orinan menos de 87 milimoles de sodio urinario, y esto impacta profundamente en el riesgo de morir. Pueden ver las figuras que se disecan perfectamente únicamente días después del ingreso hospitalario. Así que el sodio urinario ya ahora se puede considerar una de las métricas más importantes en el paciente con cardiorrenal. Hace poco contesté una pregunta sobre la más importante, sin duda, en la hospitalización es el volumen urinario, pero la segunda, para evoluciones medianas o largas, sería el sodio urinario, sin duda. Y en un intento por fenotipificar estos pacientes con cardiorrenal, han hecho una hermosa figura en donde nos dicen qué tipo de paciente va a ir necesitando más diuréticos con esta nueva combinación que conocemos como el bloqueo segmentario. ¿No? Pueden apreciar la figura acá arriba, donde puedes necesitar acetazolamida, tiazidas, ICGLT2 y más dosis de furo. El paciente que vemos en nefro prácticamente es el peor paciente posible, porque nos hablan cuando la creatinina está alta y cuando hay resistencia a diurético. Hablando del CA125, vean, CA125 muy altos, diría o nos haría pensar que es el paciente que más requiere una combinación de diuréticos importante. Así que, teniendo eso en cuenta, existen muchas formas. La forma actual es la paramétrica de evaluar la congestión vascular. Recuerde que ver al paciente sirve de poco o nada, pero lo importante es esos biomarcadores nuevos, por ejemplo, los péptidos natriuréticos, el CA125, u otros marcadores que son muy baratos y que también son buenos diciendo descongestión, como por ejemplo aumento del 8% de hematocrito, aumento de proteínas totales 0.1 gramos por litro o albúmina total 0.3, eso también sigue siendo descongestión. Y hablando de POCUS, el VEXUS y todos los demás, que vamos a hablar mucho más de ellos en un momento más. Bien, continuando con ¿cuál es el racional de que la ultrafiltración sea mejor que los diuréticos? Una diapositiva, digamos, extra a esta exposición es el inicio temprano de terapias de reemplazo renal en pacientes post cirugía cardíaca. Este sería el único excepto en donde el inicio temprano es positivo. Vean este metaanálisis de ensayos clínicos, prácticamente más de la mitad de ellos, en donde iniciar rápido, específicamente en el primer día de la cirugía cardíaca, reduce significativamente el riesgo de morir. Bien, continuando con el tema del racional de la ultrafiltración extracorpórea, de manera muy simplista nos están ilustrando en esta figura de que ese paciente con sobrecarga de volumen, que tenga resistencia, insisto, que tengas algún soluto removible, voy a hacer énfasis en urea, o que tenga contraindicación para seguir con diuréticos, por ejemplo, hipocalemias, hipocloremias o alcalosis metabólica, también es un paciente que pudiéramos considerar para remover fluidos con una máquina adicional. Este artículo es muy, muy pequeño, pero de mucha importancia para mí. Este artículo dice qué pacientes con cardiorrenal 1 iniciaron diálisis y la evolución que estos van a tener. Primero, recordar, y esto lo van a ver en 3 mensajes más, es la alta mortalidad que tiene un paciente que inicia diálisis con cardiorrenal 1. Es cerca del 60-70%. Dividieron a los pacientes en el mejor paciente, entre comillas, que era el que iniciaba diálisis y luego se la quitaban, recuperaba. El segundo, en amarillo, el que iniciaba diálisis iba a seguir con diálisis el resto de su vida. Y el peor paciente es que le inicies y se muere en 90 días. Únicamente viendo el volumen urinario pueden disecarse bien estos pacientes. Por ejemplo, si iniciamos diálisis en alguien que orina 800, es el mejor escenario posible. El que orina 650 y el peor, el que orina 345. Así que el mensaje de esto es: no esperemos mucho tiempo para iniciar diálisis en estos pacientes. El puro volumen urinario es bueno prediciendo quién puede morir cuando iniciemos diálisis en ellos. Hablando de urea, existen estudios, relativamente viejos, en donde han visto que el paciente que tiene un BUN más de 25 y además una tasa de filtrado glomerular baja es el peor paciente de todos. Quiero hacer énfasis en urea porque urea ha sido un biomarcador que prácticamente hemos olvidado en los últimos 30 o 40 años. Antes le hacíamos mucho énfasis, hoy no tanto, y creo que es más importante de lo que creemos. Así que esos pacientes únicamente por esta elevación explica mortalidad, y el racional de esto es que urea, aparte de las múltiples toxicidades que se le han asumido, también es un buen marcador de una disfunción tubular. Incluso metaanálisis en donde un aumento en el radio de BUN creatinina amplio, el radio que hemos conocido históricamente en medicina, incrementa hasta 77% el riesgo de morir.
Y en un estudio que publicamos hace poco de pacientes con lesión renal aguda, con cardiorrenal, la gran mayoría de ellos, vimos que aquellos pacientes que reduce urea durante los 10 días de la hospitalización, el que la aumenta, disculpen, incrementa significativamente el riesgo de morir, el que reduce específicamente por abajo de 61 miligramos por decilitro, baja el riesgo, y vean cómo es una asociación muy clara para mí. El que baja urea se muere menos, el que sube urea se muere más, pero si ustedes bajan el 50% de urea con una máquina de diálisis, la que sea, el riesgo se atenúa. Así que, pues creo que tenemos que nuevamente voltear a ver urea y reconsiderar hacer algún ensayo clínico enfocado específicamente en eso. Hablando del racional, como les comentaba, esa resistencia a diuréticos, ha habido estudios famosísimos, uno de ellos en New England, por ejemplo, el Advor, el Chlorotic, el Empulse, en donde han adicionado empagliflozin, hidrocloro o acetazolamida a los diuréticos, haciendo incrementos del gasto urinario al tercer día, vean, al tercer día, no en un día, del 12, 26 y 28%. Están en las revistas más famosas. Hablando de eso en mililitros por día, es nada más 350 mililitros más o menos. Así que recordemos que estos pacientes tienen que orinar 3 a 4 litros al día. Si queremos asumir que esto es algo positivo para que el paciente orine 300 mililitros más, es irracional. Y no mejorará a alguien que está en edema agudo pulmonar, alguien que tenga un Vexus de 3, una vena muy congestiva, una cava congestiva. Por lo tanto, el rol de la ultrafiltración tiene múltiples aristas en este contexto. El primero de ellos es romper esa neuroactivación. La otra es descongestionar rápido, por ejemplo, en horas, y también muchos otros efectos positivos, como por ejemplo remover solutos, urea, potasio, entre otros. Así que recordemos también que la ultrafiltración extrae mucho sodio. Esta es una figura original, pero la información viene de acá, en donde un solo litro de ultrafiltración, un solo litro, es equivalente a toda la sal que come alguien en todo el día. Por lo tanto, extraer 4 litros, 5 litros en un paciente, que es lo habitual en los ensayos clínicos, removería mucho sodio, mucho más que los diuréticos que hemos hablado. Siendo específico en eso, la concentración de sodio en los estudios famosos que les he comentado, vean cómo es muy, muy marginal. Si quitas más sodio, muy poquito más. Vean con ultrafiltración. Y el volumen urinario, pues como les comenté hace un momento, añadiendo otros diuréticos a furo, no es mucho mejor de lo que esperaríamos. Bien, inclusive contemplando esa remoción de sodio con otras cosas, como por ejemplo receptores de vasopresina, de adenosina, vean cómo la ultrafiltración remueve prácticamente el doble de sodio, que, insisto, es una métrica muy importante en este contexto. Por pérdida de peso, una métrica antigua que se ha utilizado nuevamente, prácticamente la ultrafiltración te quita igual o más que los diuréticos en bolo o en infusiones continuas. ¿Y cuál es la evidencia clínica de esto? No es mucho y es antigua, desafortunadamente. La primera es diálisis peritoneal. Yo diría muy pro a descongestionar con diálisis peritoneal. Aquí se compara contra una ultrafiltración extracorpórea, es decir, el SCUF del prisma. Diálisis peritoneal es esto, ultrafiltración con prisma es esto, el SCUF. Diálisis peritoneal baja más la creatinina significativamente, pierden significativamente más peso, la FEBI mejora más y las hospitalizaciones también son menores en diálisis peritoneal. Hablando de DP, recuerden, la mortalidad de estos pacientes es muy alta, insisto, 65 a 70%, pero si alcanzamos un balance negativo en los primeros días de la diálisis peritoneal, son aquellos pacientes que pueden tener un beneficio adicional. Así que en lugares como Valencia, por ejemplo, se da diálisis peritoneal a pacientes resistentes a diuréticos. Concéntrense en este cuadro, en donde, si todo su riñón está bien, pueden utilizar un solo recambio de icodextrina, obviamente en tiempos largos, 3 a 7 días a la semana, y si el riñón no está bien, pueden utilizar icodextrina adicional a las bolsas de glucosa que hemos utilizado siempre, 2 a 3 recambios al día, que es como una diálisis peritoneal habitual. Y en esos pacientes con cardiorrenal resistente a tratamiento hay múltiples beneficios de diálisis peritoneal, calidad de vida, FEBI, aumento del puntaje NIJA. Además de eso, disminución en tasas de hospitalización, en días de hospitalización, y decía el doctor Amir Kasori que esto podría traducirse a millones de dólares en un sistema como el estadounidense.
Un ensayo clínico, un metaanálisis, disculpen, 21 cortes de hace algunos años de diálisis peritoneal, beneficios tangibles como por ejemplo pérdidas de peso importantes, mejorías del NIJA, mejorías de la fracción de eyección. Un metaanálisis más reciente aún, esto tiene hace algunas semanas y tendenciosamente esto lo puse para ustedes para que no se pueda ver bien, pero créanme que todo esto de acá es lo que está listo en el artículo. Un metaanálisis, insisto, 20 estudios de diálisis peritoneal, ven cómo no mejora ni empeora la función renal, aumenta fracción de eyección, clase funcional, días de hospitalización y mortalidad. Es mucho mejor en DP que no haberla tenido. En comparación de los ensayos clínicos que les comentaba, los primeros, los seminales, estudios viejos, en donde quitarles hasta 500 mililitros por hora, esto es muchísimo de ultrafiltración, únicamente con ultrafiltración extracorpórea, ven cómo mejoró prácticamente los índices cardíacos, pero esto es lo paradójico y lo importante para mí del estudio, que a pesar de quitar tanto volumen intravascular, no activa el sistema neurohormonal, que esto sí lo hacen los diuréticos. Y este es el gran pero para mí que tienen los diuréticos, que descongestionan bien, pero el paciente en días, semanas después, pues va a volver a ganar sodio y agua. Otro ensayo clínico un poquito más nuevo en donde, a pesar de tener ultrafiltraciones muy altas, como casi 5 litros al día, noten cómo prácticamente la hemodinamia cardiovascular mejora significativamente, reduciendo resistencias vasculares y aumentando gastos cardíacos. Y el famosísimo estudio CARRES-HF, en donde hace 11 años este ensayo clínico cambió prácticamente la medicina de descongestión, ¿no? Publicado en New England, en donde rápidamente recordemos, esto está en el apéndice, esto no está en el artículo. Simplemente hacían dos grupos, un paciente que le quitaban mucho volumen contra, es mucho volumen y nada más con ultrafiltración, contra unos diuréticos de una forma escalonada, muy compleja, en donde podrías necesitar inclusive dispositivos interventriculares, combinaciones de diuréticos para hacer el típico diuréticos de forma escalonada, ¿no? El ensayo clínico fue en teoría negativo porque los dos pacientes perdieron exactamente igual de peso, pero noten que con ultrafiltración se eleva un poquito más la creatinina. Eso en 2012 era considerado negativo, pero hoy, entendiendo un poco mejor que probablemente el paciente que mejor se descongestiona es el que más sube creatinina, hay quienes dicen que esto se debe reevaluar. Y obviamente, pues los eventos adversos propios de la colocación de un catéter, que es inherente a la colocación. Dos ensayos clínicos acerca de ultrafiltración con diuréticos, de los más importantes para mí, el ultradisco, un ensayo clínico muy pequeño en donde te quitaban ultrafiltración acorde a tu presión arterial, hasta 300 mililitros por hora, contra diuréticos para orinar más de 2 litros al día, doblando la dosis de diuréticos. Bien, en rojo está ultrafiltración, pierdes más peso y además con ultrafiltración pierdes más fluidos, vean que es casi 1 litro 100 más. Y prácticamente todo lo neurohormonal, incluyendo creatinina, es mejor con ultrafiltración. Segundo ensayo clínico es el AVOID, uno de los más famosos, de nuevo, ensayos clínicos muy pequeños, pacientes con resistencia, en donde vean, pues primero una nueva insuficiencia cardíaca congestiva es prácticamente igual, pero los pacientes con ultrafiltración tienen menos hospitalizaciones y la creatinina es prácticamente igual, no cambia de ninguna de las dos de manera importante. Y por último, hablando en la única diapositiva, de cardiorrenal 1 con terapia de reemplazo renal continuo. El peor escenario posible, de nuevo, vean la alta mortalidad que estos pacientes tienen. Cualquiera de las terapias que les mencioné hace un momento tienen prácticamente la misma frecuencia de muerte, entre 65 y 70. Y las variables que más se asociaron a mortalidad, que creo que es intuitivo, pues mientras más grande y más enfermo estés, pues hay más riesgo de morir. Vean con qué gravedad se conectaban estos pacientes y creo que esta alta mortalidad pues no sorprende a nadie de nosotros. Bien, comparando específicamente hemofiltración venovenosa contra SCUF, pareciera ser que hemofiltración es mejor, porque estos pacientes que se conectaron a hemofiltración tuvieron significativamente menos riesgo de muerte adjudicado a esta remoción de solutos urémicos que potencialmente pues, pueden matar a alguien, ¿no? Específicamente si se hacen pacientes con cardiomiopatía dilatada puede ser el mejor escenario posible. Mis últimas diapositivas en donde hay incluso hasta metaanálisis de ensayos clínicos donde se ve que ultrafiltración es mejor que diuréticos, significativamente por las métricas más importantes que evaluamos, quitar más fluidos, más peso, menos empeoramiento, menos rehospitalizaciones y función renal y muertes prácticamente igual. Desafortunadamente, en este momento, para poder descongestionar a alguien con una máquina necesitamos un catéter venoso
con muchos riesgos, es más caro, sin duda, pero con el advenimiento de máquinas de ultrafiltración miniaturizadas, pequeñas, de bajo costo, de clínicas de día, mañana voy a hablar de eso, creo que esto puede ser radicalmente distinto. Y esta es mi diapositiva final, en donde a manera de resumen, los expertos lo dicen, se lo resumo acá. Ultrafiltración tiene múltiples beneficios, rápida descongestión, es predecible cuánto le quieres quitar a alguien, remoción de sodio, el doble que diuréticos, no activa el neurohormonal, quita la resistencia y disminuye días de hospitalización. Muchas gracias por su atención.